Gloria a Dios, damos gracias al Señor este día que estamos aquí para adorar al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando venimos a la presencia del Señor y damos a Él la gloria debida a su nombre, dice la palabra de Dios. Esta mañana, si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Aquellos que están viendo en línea, les invitamos a que ahí donde usted está, tome su Biblia, abra con nosotros. Vamos a pedir que el Señor nos guíe esta mañana en el estudio y el mensaje de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día que tú nos has dado. Este es el día, Señor, que tú has creado para nosotros, que podamos, Señor, venir, reunirnos en este lugar, en este centro de adoración como tu pueblo, para darte la gloria merecida a tu nombre. Gracias, Padre, porque en este momento el Espíritu Santo está aquí, nuestro guía y nuestro maestro, y te damos gracias, Padre, que podemos aprender y recibir de Él. Porque tú haces, Señor, a nosotros por el afecto de tu voluntad, conocer tu voluntad en esta vida. Y por medio de tu palabra tú nos das luz para saber cómo debemos de vivir, Señor, de una manera que podamos agradarte. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, todo en tus manos. Y te pido, Señor, que las palabras que hablen sean ungidas por tu Espíritu para cada corazón que necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 4, vamos a empezar el verso 20, la historia, ya la sabemos muchos de nosotros que leemos la Biblia, de la mujer samaritana, que Jesús se encuentra en su jornada por Samaria. Samaria era una ciudad que los judíos, ¿verdad?, no entraban, no querían tener realmente nada con los samaritanos porque eran ellos entre mixtos, entre gentiles y judíos, y ellos eran como personas que no, verdad, nadie se les acercaba. Los judíos veían a los samaritanos como gente que debía ser desechada, y Jesús pasa por esta ciudad y se encuentra una mujer ahí en la noria que está sacando agua, y empieza a hablar con ella y le dice a ella que ha tenido 5 maridos y con la persona con la que ahora está no es su esposo o su marido. Y ella se sorprende que Jesús, ¿verdad?, conoce de su vida. Puede, según ella, adivinar, pero no, porque ella lo tomó como un profeta y le dijo: percibo que eres un profeta. Entonces ella le dice en el verso 20, para cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Porque el Señor le acababa de decir, ¿verdad?, que has tenido 5 maridos, la persona con la que estás no es tu marido. En esto dijo, le has dicho la verdad. Entonces ella dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjese cómo ella le cambia la conversación de un enfrentamiento que Jesús tiene con ella, de su vida, de su necesidad, de la área moral de su vida. Y ella como que quiere cambiar el tema. Y Jesús, ¿verdad?, teniendo gracia y misericordia, sigue hablando con ella acerca de lo que ella menciona. Y ella menciona la adoración. Y claro, para los judíos era muy importante, como vamos a ver esta mañana, el tema de la oración. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dijo Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tema de la adoración es tan importante porque realmente contesta la petición, la pregunta más bien: ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos como gente o pueblo que decimos que seguimos a Cristo o que amamos al Señor? ¿Por qué nos
juntamos los domingos o los miércoles o los tiempos, ¿verdad?, donde la iglesia se junta. Bueno, quizá alguien pueda decir, bueno, venimos porque nos gusta cantar juntos y los cantos son hermosos que cantamos al Señor de adoración, de alabanza. O quizá vine para oír el sermón y a ver qué puedo, ¿verdad?, recibir, qué bendición puedo recibir de la mano del Señor. O quizá personas van a la reunión de la iglesia para oír a su predicador favorito, a ver qué es lo que ellos puedan, ¿verdad?, obtener o recibir. Y no que sea malo que vengamos a recibir o querramos una bendición de la mano de Dios, pero nosotros venimos y nos juntamos con el fin de adorar. ¿Están aquí? Venimos, ese es el fin por el cual Dios nos une como su pueblo. La adoración. ¿Y qué es la adoración? La adoración es algo muy sencillo de definir. La adoración es dar honor. Esta es la definición de la palabra adorar. Es dar honor, respeto, reverencia, alabanza a un ser superior. ¿Qué es la alabanza? Dar honra, reverencia, alabanza o respeto a un ser superior. Es muy sencilla la definición. Así que la adoración es dar. No es tanto recibir, es dar. Y por eso digo, ¿por qué venimos? ¿Por qué nos reunimos a la iglesia? Y mucha gente viene porque le gustan los cantos, porque le gusta el ambiente, porque le gusta el predicador, ¿verdad? O quiere recibir una bendición de parte de Dios. Y otra vez, todas esas cosas serán buenas, pero esa no es la razón por la cual nos juntamos, por la cual Dios nos trae y nos junta por su Espíritu. Venimos con el fin de adorar, diga adorar. Y adorar no es recibir, adorar es dar. Nosotros venimos a dar. Dice la Biblia en el Salmo 29 y el verso 2. Salmo 29, verso 2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Note la palabra dad y la palabra adorar. Ahí están juntas. ¿Por qué venimos a adorar a Jehová en la hermosura de santidad? Porque Él que merece la gloria que su nombre, ¿verdad?, debe de recibir. Entonces dice aquí, dad a Jehová la gloria. Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, no es porque tenemos algo nosotros que queremos darle a Dios que Dios no tiene. La palabra dar ahí quiere decir reconocer o ¿cómo se dice? Dar a conocer a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonces cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nuestra primer tarea es dar a Dios la gloria por nuestras palabras, por nuestra vida, por nuestra humildad, humillándonos delante de Él, confesando nuestros pecados. Todas estas son las cosas que nosotros damos al Señor, porque eso honra su nombre y es adorar. Y dice, adora a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sabía usted que la santidad no es algo, verdad, que nos quita el gozo y es que Dios quiere que seamos santos? La escritura que mi esposa leyó esta mañana, sé santos porque yo soy santo. Dios dice, yo quiero que ustedes sean como yo soy. Y esa santidad tiene una hermosura en sí que a veces nosotros no hemos ni contemplado. No hemos realmente, ¿por qué? Porque no nos ha atraído el carácter, la naturaleza de Dios en su santidad, de que Dios es mucho más alto que todas las otras cosas y Él es digno de que nosotros le adoremos. Y por eso dije, ¿qué es la adoración? Es la reverencia, es el homenaje, es la honra, es el respeto, la reverencia, la alabanza que se le da a un ser que superior, y Dios es superior sobre todos. Aleluya. Ahora, en Primera de Crónicas 16:29, Primera de Crónicas 16:29, leemos esto, dice ahí, dad a Jehová otra vez que la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. O sea que para honrar a Dios y dar a Dios la adoración que Él se merece, que es debida a su nombre, ¿qué dice que tenemos que hacer también? Traed ¿qué? Ofrenda. Quiere decir que no venimos con las manos ¿qué? Vacías.
Que cuando venimos delante de Dios para adorar, venimos trayéndole algo. Ahora, puede ser una ofrenda física, puede ser algo que nos costó algo, pero también puede ser la alabanza de nuestro corazón que sale por nuestros labios. Le ofrecemos a Dios el sacrificio, la ofrenda. Dice, y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Lo menciona otra vez. He dicho que muchas veces nosotros nos hemos vuelto tan modernos que ahora ni nos queremos hincar delante de Dios. Y déjeme decirle, cuando usted está orando a Dios, usted siente que Dios es digno, no hay nada mal con arrodillarse delante de Dios y levantar sus manos delante y reconocer que Él es Dios. A veces pensamos, pero nadie más se está arrodillando, ¿qué van a pensar? No importa, porque usted no lo está haciendo para ellos. No lo está haciendo para ser observado, lo está dando a Dios. Y cuando nosotros venimos a adorar a Dios, tenemos que tener eso en mente. Él es digno de recibir toda la gloria y venimos con algo en nuestras manos. Tengo que traer algo para ofrecerle al Señor. No porque Él lo necesita, sino porque Él quiere que yo lo reconozca a Él y la gloria de su nombre. Puede decir amén. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 8, vamos ahí. Así que nosotros adoramos dando a Dios. ¿Qué le damos a Dios? Bueno, ya vimos dos cosas, la gloria debida a su nombre, le damos ofrendas. Pero yo creo que lo más importante, primero, que debemos dar es a nosotros mismos. Es darnos a nosotros mismos. Y luego dar, ¿verdad?, la actitud de nuestro corazón profunda de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego también los recursos que Dios nos ha dado, los damos para Él y para la obra. En 2 de Corintios 8 y verso 5, el apóstol Pablo dice, y no como lo esperábamos. Y aquí está hablando de, ¿verdad?, la iglesia las iglesias de Macedonia que estaban pasando por una prueba tremenda de pobreza, de necesidad. Y dice, ellos con abundancia de su gozo recibieron una ofrenda y dieron, dice, abundaron en la riqueza de su generosidad. No era mucho dinero, pero conforme a lo que ellos tenían era bastante, estaban abundando. Porque aunque estaban en necesidad, dice, y nosotros recibimos, dijo, ellos lo dieron no como nosotros lo esperábamos, sino que primero dice que así mismo se dieron, ¿cuándo? Primeramente al Señor. Así que Dios quiere primero, antes que tú le des tu dinero o que quieras venir, o diga, es que yo le doy al Señor el domingo el tiempo de venir a la iglesia. Antes de que tú le des cosas, dale primero tu corazón. Entrégate tú a Él primeramente. Porque entonces todo lo que salga de ti valdrá la pena y será honrado al Señor. Si nosotros nos damos primeramente al Señor, y luego Pablo dice, y luego dice, a nosotros se dieron. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que tú te des a Él con todo, sin reservas. Y cuando tú te das al Señor, ¿sabes qué? No vas a tener ningún problema de dar ofrendas y diezmar para la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te tiene todo, tiene tu corazón. ¿Qué más le puedes dar? ¿Ve? Todo lo demás viene y es entonces algo santo porque viene de un corazón y una actitud que reconoce que Dios es digno de recibir todo. En Éxodo capítulo 30, Dios dio instrucciones al pueblo antiguo. En Éxodo capítulo 30, vamos ahí. Dios les dio instrucciones, fíjese, concerniente a la adoración que debería de tomar a cabo en el tabernáculo. Dios le dio a Moisés el plan del tabernáculo, le dijo cómo lo debía hacer y era muy preciso en la manera en que Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad?, lo llevó hacia la tierra prometida y les empezó a dar instrucciones. Escúcheme, lo más importante, lo central del pueblo judío era la adoración. Y vemos en Éxodo 30 que el Señor les dio instrucciones acerca de algo muy importante en el tabernáculo. En Éxodo 30, verso 34, el Señor dice esto. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello
el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde me mostraré a ti, os será cosa que santísima. Era realmente un incienso que ellos iban a quemar. Y estas instrucciones Dios se las dio muy precisas. Y les dijo, ahí lo pondrás tú delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti y os será cosa santísima. Verso 37, como este incienso que harás, no os harás otro según su composición. Te será cosa sagrada o santa para Jehová, y cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Yo no sé si usted sabía que había una receta de perfume en la Biblia. Pero aquí lo vemos, y Dios le dio la instrucción, y note, muy importante, que le dijo allí en el verso 36, en el tabernáculo, yo me mostraré a ti, y esto te será cosa santísima. Dice, no harás según su composición, esto no lo harás para otra cosa o para otras personas, te será cosa sagrada. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Jehová. Este perfume era para el uso en el tabernáculo y era para Dios solamente. Y note que dice, no, pues, si a usted le gustaba el olor de ese perfume, dice, qué bonito eso. ¿Por qué no tomamos un poquito y nos lo llevamos para nuestra tienda, ¿verdad? Porque ellos vivían en tienda. ¿Por qué no lo llevamos en nuestra casa y ahí lo ponemos y ahí lo podemos estar oliendo siempre? ¿Qué dijo el Señor? No se hará esto. Dice, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo. Me gusta este olor. ¿Sabes qué? Vamos a llevarnos tantito y ahí lo ponemos para estar oliéndolo. Aparentemente es algo bueno, ¿verdad? Porque era un incienso santo y era bonito el olor, hermoso. Yo creo que a Dios no le molesta, ¿verdad? Porque lo olemos aquí en el tabernáculo, pero allá nos llevamos a la casita y el Señor dijo, no. Este perfume, este incienso, no es para ti, es para mí. Es para la honra mía. Y por eso les prohibió que ellos tomaran ese incienso para cualquier otro uso. No podían llevárselo a su casa para olerlo allá personalmente, porque si lo hacían, dice, esa persona será cortado de entre el pueblo. O sea, era algo bien serio. Ahora, Dios dio estas instrucciones concerniente a este perfume en el tabernáculo. Pero, ¿qué es el punto de todo esto? Dios estaba dándoles a entender, y en este óleo, en este perfume, se estaba tipificando la adoración que solo le pertenece a Jehová. Era el incienso que en la presencia de Dios se quemaba, se encendía y llenaba el tabernáculo de una fragancia santa, pero era solo, exclusivamente para Dios. Y esto nos dice, hermanos, que nuestra adoración, si es lícita, si es buena, es aquello que sale como ese incienso que se eleva y llena el olor, esa actitud de agradecimiento y respeto y adoración y honor a aquel que todo lo merece, Dios mismo. Esa adoración no la podemos dar a nadie. La adoración solo pertenece a Dios. Y eso es lo que Dios estaba tratando de enseñar al pueblo. En Juan capítulo 12, en el Nuevo Testamento, encontramos en una historia en la vida de Jesús que él mismo demuestra esta verdad también de la adoración y la santidad de esa oración y lo importante que es. En Juan capítulo 12, verso 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Fíjese, Jesús viene, ¿verdad?, a Betania,
a la casa y ahí está Lázaro. ¿Y quién es Lázaro? El que había que resucitado de los muertos. Fíjese. Ahora, yo no sé, yo nunca he estado en un lugar donde una persona resucitó de los muertos. Pero si estuviera y, oye, yo quiero hablar con él, no, vamos a acercar. Y aquí está Lázaro. Pero note que en medio de aún ese milagro que se hizo, esa cosa tan sorprendente que una persona muerta 4 días resucitara y ahora está sentado ahí. Y Jesús viene a la casa y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, aquí está un hombre que resucitó de los muertos, sentado con Jesús. Sería para que estuvieran hablando, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué está al otro lado? Sin embargo, viene una mujer y ella no hace nada concerniente a Lázaro, sino se va directamente a Jesús. Y toma este perfume costoso. Los eruditos que estudian la Biblia dicen que era un nardo puro, un perfume que ella tenía para el día de su casamiento, que ella podía traer al matrimonio, algo muy costoso. Y nos dicen que era quizá el saldo de un año para pagar por ese perfume. ¿Se imagina usted? Costoso. Y ella viene y empieza a lavar los pies de Jesús. Primero llorando, ¿verdad? Y luego unge los pies de Jesús con este nardo puro. Lo volca todo, enjuga, dice, todos los pies de él para lavarlo. Y luego con sus cabellos, ¿qué hace? Empieza a limpiarlo, a secarlo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ustedes saben, la gente usaba guaraches. Y la tarea de un siervo era, cuando entraba a la casa, el siervo, ¿verdad? Era el trabajo de un esclavo. Él venía y lavaba los pies de las personas, los invitados, la gente que venía. Y María se acerca a Jesús y volca este nardo puro, este perfume tan costoso. Y empieza, ¿verdad?, a ponerlo sobre Jesús. Y dice, la casa que se llenó del olor de aquel perfume muy costoso. Y luego en el verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no fue este perfume mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué bonito sentimiento, ¿verdad? O sea, ¿para qué gastar todo esto? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús dijo, déjala. O sea, lo que ella ha hecho está bien. Porque una vez más, si nosotros pensamos, pero se gastó un año, ¿verdad?, de costo en este perfume, para un momentito nada más que lo echara, se llena el olor y ahora ya se tiró todo. Y claro, Simón, ¿verdad? El hijo de Simón, Judas, dijo esto se hubiera vendido, ¿verdad? Más práctico según ver, esto se hubiera vendido y podemos ayudar a muchos de los pobres. Pero no lo decía porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. De ahí estaba sacando él de la bolsa. Y si más había entrado, más tenía él que sacar. Y el Señor le dijo, déjala. Ella ha hecho esto para el día de mi sepultura. Ella ha guardado esto es algo que ella ha preparado. Y vemos aquí en las palabras de Jesús, porque quizá nosotros podíamos quizá estar de acuerdo con Simón, ¿verdad? Se hubiera vendido esto, hubiera quizá ayudado a más gente. Pero aquí viene esta mujer y lo volca todo sobre los pies de Jesús. Y la mujer dice que ella usó sus cabellos. Los enjugó, dice, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La Biblia dice en 1 Corintios 11 que el cabello es la gloria de la mujer.
Y desde aquí, con la gloria de ella, ella empieza a enjugar los pies de Jesús. Y nos da a entender con su acto, ¿verdad?, de su corazón, que para ella lo más costoso no era suficiente para honrar a Cristo, para honrar al Rey que es Jesús. Estaba dispuesto a darle lo más alto y lo mejor. Y hermanos, esa es la esencia de la adoración. Dios no quiere que le demos las obras de nuestro tiempo. Dios no quiere que le demos, si acaso nos sobra algo, damos para la obra de Dios. Dios no quiere que nosotros le demos, como decimos, un tip. Dios quiere que le demos lo primero, las primicias, lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y por eso leímos ahí en la Escritura, dad a Jehová la honra. Porque la adoración es dar a Dios lo que Él merece. Y Él lo merece todo, porque Él es Dios. Puede decir amén. Y aquí vemos que aún la adoración es sumamente mejor que la caridad. La caridad es buena, pero la adoración es mejor. Más que la actividad religiosa. La actividad es buena, pero más es la adoración, sumamente más. Había dos mujeres, Marta y María, nos dice la Biblia, que eran las hermanas de Lázaro, que había resucitado de los muertos. Y sabemos que en una historia, una vez, ¿verdad?, Jesús vino a la casa de ellos. Y Marta estaba muy ocupada tratando de arreglar todo porque el Señor viene y la comida y esto y lo otro. Y el Señor entra a la casa y ella está preparando todo. Y su hermana María se sienta a los pies de Jesús. Y empieza, dice la Biblia, a escuchar la palabra de Jesús. Y Marta se frustra tanto que le dice al Señor, Señor, dile a María que me ayude. O sea, como reprendiendo al Señor, porque está sentada ahí nomás, escuchando. Dile, Señor, que me ayude. Marta era esa persona que le gusta siempre estar sirviendo, estar, ¿verdad?, la actividad. Y no hay nada mal con eso, no hay nada mal en servir. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás afanada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Una cosa, fíjese, una cosa. ¿Qué es eso? María la ha escogido la mejor parte. ¿Qué es? Sentarse a los pies del Maestro para oír su palabra. Ella estaba, su corazón estaba captivado por la presencia de Jesús. Sí es importante servir, sí es importante preparar, pero no es más importante que la adoración que se merece Cristo Jesús. Y María, en verdad, estaba dispuesta a darle eso. Marta estaba ocupada. Y hoy tenemos muchas Martas y pocas Marías. Pocas personas que verdaderamente se sientan a los pies del Señor, para oír de Él y para adorarles. Muchas personas se han ya condicionado, como se han condicionado, por ejemplo, por usar máscaras. El otro día estaba saliendo de una tienda y venía personas en el estacionamiento caminando afuera con máscaras. Digo yo, ¿qué condicionamiento tiene uno que tener para caminar en el aire fresco con máscara? O personas en su coche solos con las ventanas abiertas con la máscara. Eso ya no es salud, ese es condicionamiento. Y muchos de nosotros nos hemos condicionado a no adorar. Venimos a la iglesia, cantamos los cantos, pero no adoramos. Y hay personas, inclusive esta mañana que quizás me están viendo, ya se han acondicionado en su manera de ser que, no, yo no voy a la iglesia, mejor de aquí de mi casa, por mi televisión o por mi iPad o por mi computadora, yo me conecto y veo. Y está bien así. Y hermano, déjeme decirle, Dios no nos crió para separarnos del cuerpo. Dios crió un cuerpo para que juntos vengamos a ofrecerle a Dios la gloria que Él se merece. Y tenemos que tener cuidado que la sociedad no nos acondicione a los pasos que ellos llevan. Dios quiere que tú le adores y que tú le adores en espíritu y en verdad. Puede decir amén. Así que Dios no recibe todas las excusas por las cuales nosotros, ¿verdad?, no adoramos como debemos. Estamos muy ocupados y no adoramos a Dios como Él se merece ser adorados.
adorado. Y sabe que no es solamente que estemos ocupados, sino que a veces nos hemos descuidado y somos indiferentes a la adoración y al verdadero carácter de la adoración, que es lo que Dios se merece. El ministerio es importante, el ministrar es importante, pero el adorar es mucho mejor. ¿Sabe que usted que cuando nosotros ministramos, oramos por gente o ministramos la palabra, y es importante que lo hagamos? Pero la administración, mire, viene de Dios por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo hacia nosotros, nos dota con dones. ¿Para qué? Para que podamos ministrar a otros, para que podamos orar por ellos, para que podamos nosotros, ¿verdad?, usar la palabra de Dios o lo que Dios nos dé, los dones para ministrar a otros. Y eso es importante y viene de Él. Pero la adoración, escúcheme, hay un balance aquí, es diferente. La adoración viene del corazón. Empieza aquí. Sí, el Espíritu Santo está aquí y Él nos mueve, pero empieza con nosotros y por medio del Espíritu Santo, a través de Cristo que nos da la entrada al Padre, viene la adoración al Padre. La administración viene de la presencia de Dios por Cristo, por el Espíritu Santo a nosotros, pero la adoración viene de nosotros por el Espíritu Santo, por medio de Cristo al Padre. Y tiene que haber ese balance. El ministrar es importante, pero el adorar es mejor. En Efesios 2:18, Pablo lo dijo de esta manera. Efesios 2, verso 18. Porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros, ¿qué? Tenemos entrada por el Espíritu, ¿a quién? Al Padre. ¿Ve? Por medio del Espíritu Santo y por medio de Cristo tenemos entrada al Padre Celestial. Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Leímos en Juan verso 4, verso 23. Dios busca adoración agradable, verdadera y espiritual. Lo repito, Dios busca adoración agradable, o sea, agradable a Él. Busca adoración verdadera y busca adoración espiritual. Juan 4:23, una vez más, la hora viene y ahora es, Cristo dijo, cuando los verdaderos adoradores, ¿quién? No solamente los adoradores, los verdaderos adoradores, porque hay gente que adora, pero adora falsamente. No adora en una manera agradable a Dios. No adora en una manera espiritual, sino simplemente, ¿verdad?, por tradición. Pero Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre, Cristo dijo, en espíritu y en verdad. Ahí está la verdadera adoración. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. Cuando usted lee esa porción de escritura con la cual empezamos en Juan 4, del 20 aquí al 24, encontramos la palabra adorar o adoración 10 veces en esos versículos. Qué importante será la adoración, que el Señor la menciona no menos de 7 u 8 veces él mismo, y la mujer varias veces también. Así que si nosotros debemos adorar a Dios agradable, verdaderamente y espiritualmente, tenemos nosotros que saber qué significa eso. ¿Qué significa adorar a Dios en una manera agradable? ¿Qué significa adorar a Dios en una manera verdadera o una manera espiritual? Creo que todos nos debemos hacer esa pregunta. ¿Adoro yo a Dios en una manera agradable a Él? No a mí, a Él. Esto es principalmente lo más importante en la vida del creyente. ¿Será la adoración una prioridad para mí? Verdaderamente lo hago yo una prioridad. Es algo que yo he puesto en primer lugar en mi vida. Y cuando yo vengo al templo, a la iglesia o me reúno con otros para adorar a Dios, lo hago de un corazón comprometido a Dios, profundamente agradecido que le adoro a Él en espíritu de mi corazón. No vengo a la iglesia solamente porque toco en el equipo de alabanza. No vengo solamente porque ayudo como ujier
paso los boletines a la gente que entra, les doy la bienvenida. No vengo solamente para eso, vengo precisamente y primordialmente a la iglesia y a la reunión de los hermanos para adorar a Dios. Por eso venimos. En el Salmo 45, verso 1, hay una escritura que nos da realmente la actitud que debemos de tener cuando adoramos a Dios. Mire, Salmo 45, verso 1, dice David, dice aquí el escritor de los Salmos, dice: rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Otra traducción dice, la Biblia hispanoamericana dice esto: de mi corazón nace un hermoso canto. Escúcheme, voy a recitar mi poema al rey. Es mi lengua pluma de diestro poeta. O sea, le está diciendo, hay algo en mi corazón que es un canto que yo quiero recitar, que yo quiero traerle al rey. Y dice él, y mi corazón rebosa con ello. La palabra ahí nace, es la palabra que quiere decir algo que verdad se llena y luego rebosa. Y cuando un corazón rebosa, verdad, de adoración, ¿qué hace? La lengua tiene que expresarlo. No hay tal cosa como que yo adoro y amo al Señor en mi corazón, pero yo nunca digo nada con mi boca. Jesús dijo esto, de lo que llena el corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. Tú sabes lo que está dentro por lo que dices. Y aquí dice el salmista, yo tengo un canto, un poema para el rey. Y dijo, y mi corazón rebosa y mi lengua es como la pluma que escribe ese poema. O ese, como poeta diestro dice. ¿Por qué? Porque mi corazón está conectado en la adoración con Dios. Y por eso dije, ¿realmente adoramos a Dios nosotros en una manera agradable a Él? ¿O solamente vamos por los pasos, verdad, religiosos que tenemos? ¿Vengo a adorar a Dios o vengo solamente para cantar en el grupo de alabanza o para servir como ujier o qué sé yo? Vengo verdaderamente, me reúno, hay eso en mi corazón, hoy venimos para adorar a Dios. Mi corazón rebosa en un hermoso canto, dijo el salmista. Yo quiero que esta mañana, hermano, entendamos qué importante es la adoración de Dios. Yo quiero que esto sature su conciencia tan profundamente que usted no pueda ser indiferente a la adoración jamás. Y que si lo es, usted va a desafiar directamente a Dios, que le ordenó y que le dio mandamiento, que usted lo adorara. Déjeme darle esta mañana, antes de terminar, unas razones por las cuales la adoración es importante. Primeramente, la adoración es importante porque la Escritura nos manda y nos llama a adorar a Dios. Esa es la primera razón por la cual la adoración es importante. Segundo, la adoración es importante porque toda la vida es afectada por la adoración. Y ahorita vamos a ver Y número 3, porque la adoración es el tema mayor en la Biblia y en la historia redentora que Dios nos ha dado en su palabra. Así que vamos a ver primeramente la primera razón. La Escritura está llena del mandamiento de adorar. Dios desea esto para su pueblo. Cuando Dios primero le dio leyes a su pueblo, cuando Dios primero habló a Moisés y le dijo, ven a la montaña, yo te voy a estar contigo. Y ahí estuvo Moisés por 40 días y 40 noches, arriba en la gloria de Dios. Y ahí Dios le dio mandamientos. Y en Éxodo 20 leemos estas palabras que Dios escribió con su mano en las piedras que Dios le dio, las tabletas de piedra que Dios le dio a Moisés. En Éxodo 20, vamos a ver Éxodo 20, el versículo 2, Éxodo 20 y verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, le dijo Dios a Moisés, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego en Mateo 4 y verso 10, esos son nosotros llamamos los 10 mandamientos aquí en Éxodo 20, pero este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera cosa que Dios quería que el pueblo de ellos supieran en el tema de adoración es que no hay otro Dios más que yo. Y no se hará ningún otro Dios, no habrá ninguna otra cosa, no se inclinarán delante de nada, de nadie, porque yo soy Jehová Dios celoso. Y luego en Mateo capítulo 4, cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando él estaba ayunando en el desierto? ¿Verdad? Vino la prueba y el diablo le vino para tentarlo: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se vuelvan pan. Y Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Fíjese, aquí lo vemos en una manera positiva. El mandamiento en Éxodo 20 es negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí es el mismo mandamiento, pero de una manera positiva. Que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús, ¿verdad?, trae esa verdad una vez más que se le había dado a Moisés en la ley y ahora lo presenta aquí como la verdad de Dios al mismo diablo que está tratando de hacerlo caer. Así que la adoración es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dijo: adorarás al Señor tu Dios, primeramente, sobre todo. A Él solo servirás. Y Jesús le llama este mandamiento, note el Mateo capítulo 22, verso 37. Otra vez Jesús dice ahí: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. Ahí está adentro, lo que eres adentro de tu espíritu, en espíritu y en verdad, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús dijo: esto es lo que Dios requiere de ti, que tú lo pongas a Él primero, lo ames a Él sobre todas las cosas. Y sigue diciendo en el verso 38, este es el primero, ¿y qué? Y el más grande mandamiento. Es lo primero que Dios quería que su pueblo supiera, ¿qué? Que Él era digno de que ellos lo pusieran en primer lugar, ninguna otra cosa. Que a Él lo adoraran primero, sobre todas las cosas. Y dice: este es el primer y mayor o el más grande mandamiento. ¿Por qué? Porque la adoración es la prioridad para el hombre. La adoración es la prioridad de la existencia del hombre. Para esto nos creó Dios, para que viviéramos en una relación de paz, de amor con Él, en adoración, porque Él es digno de ser adorado. Aleluya. Cuando Dios llamó al pueblo en el Antiguo Testamento, cuando Dios los sacó de Egipto y los liberó, lo primero que hizo Dios es que en medio de ese pueblo, escúcheme, Dios les dio un lugar para adorar. La primera cosa que Dios hizo, les empezó a dar leyes acerca de cómo la adoración sería agradable para Él. Ellos no podían solamente agradar a Dios o adorar a Dios a su propia manera. Dios les dio una prescripción, una receta en la manera que ellos podían adorar a Dios en una manera que Él aceptaba. Y les dio un plan, un lugar detallado y elaborado para adorar. ¿Sabía usted que en el capítulo 1 de Génesis hay 31 versículos que nos dice acerca de toda la creación? Dios creó el cielo, la tierra, todos seres, el universo, todo lo creó. En 31 versículos Dios nos dijo lo que Él había hecho. Pero cuando se habla de la adoración y del tabernáculo, escúcheme, capítulo tras capítulo tras capítulo, 243 versículos que describen la adoración y el tabernáculo y cómo se debería hacer.
Ahora el tabernáculo que Dios les dio a Moisés la instrucción para edificar, donde ellos iban a adorar, era una carpa enorme, era una tienda, si podemos decir, una carpa que ellos llevaban en el desierto, y al final vino a ser un templo, pero era una carpa fea, porque estaba golpeada por el sol y la tierra y todo. Por fuera era simplemente una tienda sin mucha atracción, quizá un poquito hasta fea. Tanto que David, ¿se acuerda usted cuando él vio el tabernáculo en una tienda, ¿verdad? En una carpa? Él dijo, yo estoy aquí en el palacio y Dios vive en esa tienda. Yo le voy a hacer a Dios un templo. ¿Se acuerda usted que le dijo a Samuel, creo que era? Y Samuel le dijo, bueno, pues si está en tu corazón, hazlo. Pero Dios lo detuvo, le dijo, tú no vas a edificar a mí un templo. Yo te voy a hacer a ti un templo. Yo te voy a edificar a ti una dinastía. Y fue la dinastía que Dios le dio a David, pues donde vino Cristo Jesús, el hijo de David. Pero esta tienda no era algo que llamaba mucho la atención. Pero en esta tienda, por dentro, era diferente. Por dentro había el lugar santo, que se le llamaba. Y dentro del lugar, esa separación, dentro de la tienda de la carpa, había el lugar santo. Pero dentro del lugar santo había un cubo, una área, ¿verdad? En un cubo que se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo Dios le había dicho a Moisés, ahí vas a poner el arca del pacto. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto, y el arca del pacto era un cajón, una caja, ¿verdad? Cubierta de oro. Los sacerdotes la llevaban con unos palos que ellos se ponían en los hombros, ¿verdad? Y sobre esa arca había unos querubines que extendían sus alas sobre el arca, que protegía esa presencia, porque sobre esa arca había lo que se llamaba el propiciatorio. El lugar donde Dios propiciaba, donde Dios tenía misericordia. Y ahí entraba el sumo sacerdote y traía sangre. Y él ahí echaba la sangre sobre el propiciatorio para que la presencia de Dios pudiera morar dentro del pueblo, en medio del pueblo. Por eso el tabernáculo se podía al centro del campamento y todas las tribus estaban alrededor. Cada tribu se juntaba, todas sus tiendas alrededor del tabernáculo. Pero el tabernáculo estaba al centro. Dios les estaba diciendo por eso, el centro del pueblo siempre tiene que ver con la adoración del Dios verdadero. Y Dios les dio esas instrucciones, como digo, eran detalladas, eran elaboradas. Pero adentro del lugar santísimo, sobre el propiciatorio, donde se ponía la sangre, la presencia de Dios bajaba. Y bajaba en ese lugar solamente. Y entraba el sumo sacerdote en el día de verdad, en el día de la the Day of Atonement. El día cuando se hacía, verdad, se me escapa la palabra, gloria a Dios. Cuando se hacía, verdad, la propiciación por el pueblo, los pecados del pueblo, se hacía una vez al año. Y el sumo sacerdote entraba ahí con sangre siempre y hacía lo mismo. Y alababa y adoraba a Dios. Y el pueblo entraba en él, en la persona del sumo sacerdote. El pueblo no podía entrar a ese lugar. El que entraba ahí, por eso Dios había ordenado la adoración. El que entraba ahí moría. No podía entrar nadie, el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no hacía conforme Dios había ordenado, él también moría. Porque Dios les estaba dando a entender que ellos no podían entrar a la presencia de Dios como ellos querían. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender eso. Dios es santo. Nosotros no podemos presumir entrar a la presencia de Dios así. Ahora, Dios ha abierto para nosotros, sus hijos, entrada al lugar santísimo, que es la mera presencia de Dios por medio de su Espíritu, pero lo hizo por la sangre de su Hijo. Y tenemos entrada al lugar santísimo, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Podemos venir, ¿para qué? Para adorarle, para darle a Él, verdad, lo que su nombre merece. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios le costó mucho para que nosotros pudiéramos entrar con Él a la presencia suya. Le costó la muerte de su Hijo. Y esa sangre que el sacerdote llevaba ahí, quería decir, alguien murió,
un animal inocente murió para que esta sangre pudiera ser rociada sobre el propiciatorio. ¿Para qué? Para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. Y Dios les dio esto tan elaborado. Ahora, cuando estudiamos, ¿verdad?, el tabernáculo, y es un estudio muy interesante, un día de esto vamos a hacer una serie acerca del tabernáculo, pero el tabernáculo, el lugar santísimo, como digo, la tienda por fuera era una tienda normal, no había nada que le llamaba la atención, pero por dentro era algo diferente. En el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la propiciación, esa es la palabra que buscaba, ¿verdad? Él entraba, adentro, dice la Biblia, que había todo tipo de pieles de diferentes colores. Cuando usted lee, ¿verdad?, cómo Dios le dijo a Moisés que él debía arreglar, adentro había una hermosura de colores. Y en el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote no había asientos. Él no entraba ahí, no venía para un servicio, no venía para sentarse ahí y descansar. No había, era un lugar pequeño y el sumo sacerdote caminaba alrededor ahí y él rociaba el propiciatorio con la sangre. Pero él podía ver la hermosura de los colores por dentro. Ese es el lugar donde la presencia de Dios moraba. Como digo, por fuera no se veía como cosa impresionante, pero por dentro era otra cosa diferente. Y solamente el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar ahí y ver. Y él llevaba al pueblo cuando se hacía la propiciación, porque él llevaba sobre su pecho unas, ¿cómo se dice?, joyas. 12 joyas que representaban las 12 tribus. Y esa es la representación, que ellos entraban a la presencia de Dios, pero por el sumo sacerdote. Ellos no podían entrar. Y cuando el sumo sacerdote salía, yo imagino que el pueblo decía, ¿y cómo estaba ahí? Cuéntanos, ¿cómo era? Oh, está hermoso por dentro. Pero recuérdese usted, ellos no veían eso. Cuando el campamento se movía, todo eso se cubría. El pueblo no lo podía ojear. El pueblo ni lo podía acercarse para tocarlo, porque era sentencia de muerte. Dios decía no. Ese lugar santísimo se había reservado solamente para ese sumo sacerdote que entraba. ¿Y sabe quién es nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y abrió la puerta? Dice la Biblia, es Cristo Jesús. Y no entró con la sangre de una oveja o de un macho cabrío, dice, sino con su propia sangre. Él rompió ese velo y ahora nos da entrada al lugar santísimo. Dios dice ahora, antes si tú entrabas al lugar santísimo morías porque no tenías derecho a entrar. Ahora si no entramos a la presencia de Dios, morimos porque necesitamos su presencia. Y nos dice la palabra, venid confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, para obtener gracia y misericordia. ¿Y qué lo hizo posible? La sangre de Cristo nos abrió el camino. Oh, yo le doy gracias a Dios por ello. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser alabado. En Éxodo 25 y verso 22, Dios le dijo esto a Moisés. Éxodo 25, verso 22. Y de ahí, le dice el Señor, hablando de, le dice en el verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás en el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Acuérdense, esta es la tienda que ellos tenían en el desierto, que vino a ser un poquito diferente cuando entraron al pueblo, porque entonces ya se hizo un edificio. Pero aquí el Señor le dice algo interesante a Moisés, ahí me declararé a ti, ahí hablaré contigo, ahí voy a tener yo comunión contigo sobre el ¿qué? Sobre el propiciatorio, sobre donde la sangre se ponía para que hubiera esa relación entre Dios y el hombre. Como le digo, él entraba ahí no para sentarse, no para tener un concierto, entraba solo para adorar a Dios. Y por eso el lugar era pequeño. El lugar era rodeado de colores, hermoso, porque la presencia de Dios entraba ahí. No había tiempo para hacer nada, solamente para llevar a cabo, ¿verdad?, el servicio de Dios. Dios había establecido varios sacrificios para la adoración de Dios. Vemos que estos sacrificios eran diferentes. Había ofrenda de expiación, había la expiación de culpa,
había ofrenda de primicias, había holocaustos de ofrenda encendida. Todos estos eran diferentes instrucciones de los sacrificios que se debían de ofrecer. Y de muchos de los sacrificios que los sacerdotes ofrecían, en los animales que quemaban delante de la presencia de Dios, donde se degollaban y la sangre corría, ellos tomaban parte de esto y lo presentaban, y otras partes que Dios les decía, ellos los reservaban, y el sacerdote, ellos comían, su familia comían de los sacrificios. Pero había un sacrificio de los cuales ellos no participaban. Dios les había dicho, de este sacrificio lo ofrecerán todo. Y ese era el holocausto que era ofrendado a Dios, ofrecido a Dios en ofrenda encendida. Y si usted lee el capítulo 1 de Levítico, ese habla de ese sacrificio específico. El sacrificio, el holocausto de ofrenda encendida. El sacerdote no comía de él, todo era ofrecido al Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese sacrificio representaba, todo el sacrificio era presentado y era solamente para Dios. Otra vez, era otra representación de la adoración. Sí, en las otras los sacerdotes podían participar, pero en esta no. Esta era reservada específicamente para Dios. Y Dios le dijo, no separará nada, todo se quemará sobre el altar. Y ese sacrificio era consumido totalmente. ¿A quién le gusta aquí comer carne asada pero completamente quemada? ¿Verdad que no? Nos gusta la carne al horno y asada, pero completamente quemada, no. Entonces era algo que ellos no podían, Dios le dijo, la quemarán toda quemada. Entonces no podía separar nada. Y Dios les había dicho, y eso representa de que esto no es para ustedes. Este sacrificio era ofrecido totalmente para Dios, que era otra vez la adoración. En Deuteronomio capítulo 12, verso 5, Dios le dijo esto a Moisés, Deuteronomio 12, verso 5 y en adelante, verso 5 al 8. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Note, el lugar que Dios escoge, ustedes van a ir ahí. Dice, y ahí van a traer esto. En el versículo 6 les dice lo que deben de traer. Ahí van a ustedes traer ¿qué? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Verso 7. Sigue diciendo, y comeréis ahí de delante de Jehová vuestro Dios. Ve, algunos, está hablando los sacerdotes, algunos de esos sacrificios ellos podían comer de ellos. Y se alegrarán vosotros, dice, y vuestras familias, y en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Verso 8, dice, y no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea que Dios le estaba diciendo, no vendrán a mí para adorar como a ustedes les parezca. Van a venir a orar y al lugar donde yo he escogido, que era el tabernáculo. ¿Ve? Ahí vendrán y ahí me adorarán. Y lo harán de esta manera y de esta manera. Y esto harán y esto no harán. Y ellos tenían una prescripción para la adoración. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y una de las cosas que sucedió en Israel, cuando usted lee los libros, ¿verdad?, de los reyes, por ejemplo, los jueces, y usted lee acerca de los lugares altos que los reyes edificaron. Lugares altos donde ellos según iban a ofrecer sus sacrificios a Dios, pero Dios no les había dicho que esos eran aceptables. Y todos los reyes que edificaron esos altares altos, Dios los consideraba idólatras. Aunque ellos lo hacían, algunos de ellos lo hacían para Jehová. Y Dios dice, yo no acepto esos sacrificios. Dios acepta los sacrificios agradables a Él, aceptables a Él, como Él nos ha instruido en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, la segunda cosa que quiero decirle es que toda la vida, dije, es afectada por la adoración. ¿Sabía usted eso? Su vida, la vida de todo creyente, la vida de aquellos que no son creyentes, no importa quiénes sean, todas sus vidas son afectadas por su adoración. En Romanos 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo. ¿Qué es la siguiente palabra? ¿Qué? Agradable a Dios. ¿Ve? La presentación del sacrificio vivo. Dice, tiene que ser agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, dice ahí la escritura. Y luego sigue diciendo, este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y qué, agradable y perfecta, para que usted sepa qué es lo que agrada a Dios. ¿Cómo vamos a ver qué es lo que agrada a Dios? ¿Cuál es la verdadera oración que agrada a Dios? Usted no va a saber si no se presenta a Dios. Por eso dice, lo más importante es que usted primero se dé a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando venimos a Dios, traemos todo, y el cuerpo representa el cuerpo, todo lo que usted es. El sacrificio era todo el animal. Y se presentaba el animal en el altar, ¿ve? Como sacrificio. Y Dios dice, ya Dios no busca que nosotros le demos, ¿verdad?, ovejas, ni matemos sacrificios. Dios busca un sacrificio, pero ya no muerto, degollado ahí en el altar. No, Dios busca un sacrificio vivo. Y dice, ustedes tienen que ser sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque al presentarse usted, esta adoración agrada a Dios. Y cuando usted se presenta todo lo que usted es, Señor, aquí estoy, soy tuyo enteramente, tú eres primero en mi vida, yo te adoro a ti, tu nombre es digno de ser adorado. Dice, entonces el paso viene cuando usted ya no se conforma a este mundo, sino se transforma. ¿Cómo? Por la renovación de ¿qué? De su entendimiento, de su mente. ¿Cómo? Por medio de los preceptos de Dios. La palabra de Dios empieza a tener un efecto en su corazón y en su mente. Y cuando usted empieza a pensar conforme a lo que Dios dice, su vida va a ser transformada. Y ahora usted empieza a adorar a Dios conforme a como yo quiero, no. Como a mí me agrada, no. Como Dios me ha dicho. Él quiere que yo le adore ¿cómo? En espíritu. Él quiere que yo le adore en verdad. Él quiere que yo le ofrezca un sacrificio, una adoración agradable a Él. Dije que toda la vida es afectada por la adoración. Cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, eso afecta mi vida y lo afecta mi vida para bien. Pero ¿sabía usted que hay otras personas que adoran? Pero adoran no al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Toda persona es un adorador. Adoramos a un Dios o a otro. Pero Dios busca que sus hijos le adoren en espíritu, en verdad, agradablemente y una adoración espiritual. Recordemos que nuestra respuesta, Pablo dice, a la misericordia de Dios. Note lo que dice. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Si usted lee el capítulo 1 de Romanos al capítulo 11, donde empieza este capítulo, usted lee todos esos capítulos, va a ver usted un desarrollo ahí de toda la misericordia que Dios ha tenido con el mundo pecador. Empieza diciendo que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos empieza a hablar acerca de lo que Cristo vino a hacer. Nos empieza a hablar acerca, ¿verdad?, de su voluntad. Y nos empieza a hablar que tenemos que creer en el Hijo que Él ha enviado. Y luego aquí nos dice Pablo, sabiendo todo esto que acabamos de cubrir en el capítulo 1 al capítulo 11, en virtud de la misericordia que Dios ha mostrado, ¿qué es nuestra respuesta? Si yo sé que Dios hizo todo esto, ¿qué es mi respuesta? Y Pablo dice, la única respuesta espiritual, agradable a Dios, es que tú te pongas sobre el altar y des toda tu vida a Él y le adores, porque Él ha tenido misericordia de ti. Puedes decir gloria a Dios. Pedro nos dice lo mismo. Rápidamente, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice que sabiendo que nosotros hemos sido redimidos, que hemos sido comprados por sangre. 1 de Pedro 1, verso 18. Dice, 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice en el verso 22 que hemos sido nosotros, ¿verdad?, purificados
habiendo purificado vuestras almas, póngame, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, ahora nosotros hemos sido, ¿verdad?, purificados. Pero ¿cómo vino esa purificación? Verso 23, dice que hemos nacido, ¿qué? De nuevo. Hemos renacido. Hemos nacido otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice en el capítulo 2, el verso 4, acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa que espiritual. ¿Y qué somos llamados a ser? Un sacerdocio santo. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Ellos llevaban adelante el servicio de la adoración a Dios. Y aquí dice Pedro, Dios nos ha salvado. Dios nos ha hecho renacer de nuevo por la sangre de Cristo que pagó el precio. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros se nos está edificando como su casa espiritual. ¿Y para qué? Para que en esa casa espiritual nosotros, los sacerdotes santos, ofrezcamos sacrificios ¿qué? Espirituales y aceptables. Por eso le dije, Dios busca verdaderos adoradores que ofrezcan a Él adoración aceptable, agradable a Él, adoración espiritual que viene del corazón, porque Dios no busca solamente que lo adoremos de palabra, Dios busca que lo adoremos de corazón. Y una adoración verdadera. Y aquí nos dice que nosotros somos ese real sacerdocio que ofrecemos sacrificios que espirituales, ya no animales físicos, ahora espirituales y aceptables a Dios. Pero note, ¿cómo son aceptables a Dios? Por medio, dice la Escritura ahí, ¿de quién? De Jesucristo. Son aceptables por medio de aquel que Dios aceptó en paga por nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Cuando yo vengo a adorarle, por eso le digo a usted, la administración viene de Dios por medio de Jesús, el Espíritu Santo, a mí. Pero la adoración viene de mí por medio del Espíritu de Dios hacia Cristo, o por medio de Cristo al Padre. Yo le adoro a Él porque Él es digno. Y Él quiere que yo le adore en espíritu y en verdad. Hermanos, otra vez reitero esa pregunta. ¿Por qué venimos a juntarnos como iglesia? ¿Porque es domingo? No. ¿Porque canto y toco en la alabanza? No. ¿Porque vengo a servir en el templo, soy ujier y tengo responsabilidades? No. Venimos con el fin de adorar a Dios. Y si no lo hacemos, vinimos solamente a gastar el tiempo en la iglesia. Porque Dios busca verdaderos adoradores, dijo Cristo, que le adoren en espíritu y en verdad. Póngase de pie conmigo esta mañana. Y ahí donde está, yo te voy a pedir que levantes tus manos. Olvida lo demás. Olvida el tiempo. Olvida lo que tengo que hacer al salir esta mañana. Olvida todo. Y dile, Señor, mi alma te adora. Perdóname, Señor, si no he puesto la adoración primordial y principalmente en mi vida. Tú le diste el tabernáculo a tu pueblo y lo pusiste al centro de toda la actividad de sus vidas, al centro de su morada, y les dices instrucciones. Gracias por instruirnos hoy, Señor. Dígale ahí donde está, te adoro, te alabo, Señor. Adórele esta mañana en el nombre de Jesús.